Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada que hemos preparado hoy junto con Aranzadi y la Ley. Se entra dentro de los encuentros digitales. Este en concreto es el 9º encuentro digital que organizamos sobre diversas materias de interés jurídico y relacionadas con el crédito al consumo. Me presento en primer lugar, soy Ignacio Pla, secretario general de ASNEF. Y tengo el placer de tener con nosotros hoy al profesor don Ramón Durán, que es catedrático de Derecho Civil por la Universidad de Oviedo. Y bueno, vamos a tratar un tema que espero que sea muy interesante para todos ustedes, que versa sobre la prescripción. Pero en las acciones de restitución de unos contratos declarados nulos. Pero antes de ello, permítanme que les haga una breve introducción para aquellos que se incorporan por primera vez a estos webinars que venimos organizando sobre qué es ASNEF, nuestra actividad y por qué hacemos este tipo de reuniones digitales con todos ustedes. Pues ASNEF es una patronal del sector financiero, en concreto es la patronal decana por su antigüedad, nació en 1957 como un sindicato vertical y hoy en día somos una patronal debidamente inscrita en el registro de trabajo del Ministerio de Trabajo. En ASNEF están incorporadas 53 entidades de crédito y esto es importante recalcarlo porque hoy en día la actividad del crédito al consumo, en concreto la actividad de prestar dinero en cualquiera de sus modalidades, no tiene reserva de actividad en nuestro país. Es decir, cualquiera de ustedes, yo mismo, con una sociedad limitada o como persona física, podemos llevar a cabo la actividad de prestar dinero a personas, empresas, es decir, no hay una reserva para que solo un tipo de persona jurídica o física pueda llevar a cabo esta actividad. Con la Directiva de Crédito al Consumo, posiblemente haya una regulación de reserva de actividad. Estamos a la espera de que el Ministerio de Economía emita la transposición de esta Directiva de Crédito al Consumo para hacer una ley de crédito al consumo nueva que cumpla con esta directiva y posiblemente ahí sí que haya reserva de actividad, como ocurre en el resto de los países de la Unión Europea importantes, como puede ser Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Polonia, Portugal. España es el único país de la Unión Europea donde no existe, de la Unión Europea, importante economía de la Unión Europea, donde no existe esta reserva de actividad. Y esto es importante recalcarlo y todos los miembros asociados de ASNEF son entidades reguladas y supervisadas por el Ministerio de Economía y por el Banco de España. Porque, como he dicho, al no existir reserva de actividad, pues existen numerosas, no se sabe ni cuántas existen. Hace un par de años el Banco de España las cifraba en alrededor de 900, pero conocidas, que no se puedan conocer o que no estén controladas, no sabemos cuántas existen, entidades que se dedican a prestar dinero sin una supervisión de un órgano concreto y sin una autorización previa ni registro por parte de ninguna autoridad. Esto es importante porque las entidades reguladas, las entidades de crédito que son miembros de ASNEF y que represento, pues en su política de trato con el consumidor tienen que cumplir una normativa muy exigente, no solo la normativa de consumo, sino también la normativa derivada de todo lo que tiene que ver con nuestro supervisor y legislación específica de entidades de crédito. Esto al consumidor, que al fin y al cabo es el cliente de nuestras entidades, pues les da un grado de protección y de seguridad que es muy importante. De ahí que nosotros siempre recomendemos desde ASNEF que cuando un consumidor tiene que llevar a cabo una petición de un crédito o de un préstamo, se asegure sobre todo de que con quien está contratando es con una entidad regulada. Porque la entidad regulada va a velar por la seguridad jurídica, por los derechos de ese consumidor establecidos en la normativa general de consumo y también la bancaria, evidentemente. Y además va a hacer, por ejemplo, una evaluación de esa solvencia para que el consumidor pueda cumplir posteriormente con sus obligaciones derivadas de la contratación de un producto financiero. Así pues, en ASNEF representamos a aquellas entidades especializadas en el crédito al consumo y en concreto en el crédito al consumo con el punto de venta. Yo siempre he contado que, bueno, pues nuestros abuelos no compraban nada, la mayoría no compraban nada a crédito.
ahorraban el dinero y cuando tenían el dinero compraban algo. Posteriormente, las tiendas, los distribuidores de productos y de bienes, pues lo que hacían era financiar ellos a sus clientes. Los tenderos, pequeñas o grandes tiendas, pues llevaban una libretilla donde apuntaban, pues, fulanito de tal compra una televisión en color y vale 1.500 pesetas, me va dando 100 euros cada mes, perdón, 100 pesetas cada mes, y lo iban apuntando. Pero de esa forma, en este caso, el propietario de la tienda, lo que se dedicaban sus recursos, en vez de a mejorar su negocio, era a financiar a sus clientes. De esta forma, sobre los años 70 aproximadamente, pues hubo entidades especializadas, las entidades de crédito, que hablaron con los distribuidores grandes y pequeños de bienes y servicios y les propusieron llegar a acuerdos para que el empresario pudiera dedicar el dinero de su empresa precisamente a mejorar la empresa y no a financiar a sus clientes. Así llegaron los acuerdos, que mis entidades son especialistas, de poder financiar un producto en un punto de venta. De tal manera que el empresario dedica sus recursos a su empresa y nosotros, como entidades especializadas, dedicamos nuestros recursos a la financiación del consumidor. Esto supuso un espaldarazo importante a lo que es el consumo y la sociedad de bienestar en la que vivimos hoy, yo me atrevería a decir, no solo en España y en Europa, sino en el mundo desarrollado, se debe en gran parte a este impulso del consumo de bienes y servicios gracias a la ayuda de la financiación, de manera que ha habido una explosión, podríamos llamarla así, desde esos años hasta la actualidad para llegar al estado de bienestar en el que conocemos. Hoy en día es muy, muy habitual que las familias, su primer gasto es pues la casa en la que viven a través de un crédito hipotecario y posiblemente el segundo y tercer pues producto financiero que hayan contratado pues sea para la compra de un coche, para el cambio de una cocina en casa, para financiar un pequeño viaje. Esto es la sociedad de bienestar en la que estamos. El crédito al consumo es una herramienta muy útil para que los consumidores puedan llegar a ese estado de bienestar y también, por lo tanto, favorece el crecimiento de la economía. España, no nos cabe duda, que vive del turismo y también otro gran impulsador de la economía española es a través del consumo interno. Pues bien, ese consumo interno se ve favorecido gracias a la financiación. Pero una financiación seria, una financiación responsable, una financiación que protege a los consumidores. Y esto es lo que viene siendo el crédito al consumo y esto es lo que hoy vamos a hablar en una parte de problemas, llamémoslo así, o pues la litigiosidad que está habiendo con una parte de este crédito al consumo y con sentencias que todos ustedes conocen, derivadas de litigación en materias concretas de productos concretos sobre el crédito al consumo. En concreto podemos hablar del crédito revolving, que es un producto financiero sencillo, y no me cansaré de decirlo, porque muchas veces se insta interesadamente a promover o a decir que el crédito revolving pues es un producto financiero complejo. Yo creo que no lo es. Quizá el nombre no sea el más adecuado. Traemos de la cultura anglosajona determinados nombres y este es uno de ellos. Si hubiéramos puesto un nombre de línea de crédito, que es lo que es finalmente el crédito revolving, pues todo el mundo o casi todo el mundo podría entender de una forma fácil lo que es un crédito revolving, que es una línea de crédito. Poder disponer de un dinero que puedes ir haciendo uso y que se va, según vas pagando, vuelves a tener a disposición tuya esa línea de crédito, esa línea de dinero para poder hacer futuras disposiciones. Pues bien, en ASNEF, en aras también a la formación de los consumidores, a la formación no solo de consumidores, sino también de otros estamentos de nuestra sociedad, pues venimos organizando estos webinares de diversos temas en concretos para educación financiera. Y este es uno
que creemos que es muy importante. Hoy vamos a hablar de la prescripción de la acción de restitución de efectos de la cláusula declarada nula en contratos de crédito. Y aquí nos encontramos pues que hemos tenido sentencias de hace pocos años, sentencias actuales, que lo que al final nos vienen a plantear es una dicotomía, dependiendo de cómo se reclame, habrá una fecha de prescripción o habrá otra fecha de prescripción o no habrá prescripción. La cuestión es que no hay una claridad, desde mi punto de vista, sobre este asunto hoy en día en la jurisprudencia. Y para ayudarnos a entender este tema, para debatir con todos ustedes sobre este tema, pues hoy tenemos, como he comentado al principio, el honor de contar con un catedrático de Derecho Civil, el profesor Durán, que nos va a tratar de aclarar este pequeño jaleo que tenemos tras las sentencias sobre la prescripción. Les voy a hacer una pequeña introducción y he tomado nota de algunos puntos concretos del currículum vitae del profesor Durán, pero que podría estar hoy leyendo toda la mañana, y no se trata de eso. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, con matrícula de honor y número 1 de su promoción, Premio Nacional de Derecho de España en 1984, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra con premio extraordinario en 1987, profesor visitante honorario extraordinario en las universidades de Navarra, UNED, Internacional de Cataluña, Piura en Perú, Los Andes en Chile, Austral en Argentina y, como he dicho, catedrático de Derecho Civil desde 1993 por la Universidad de Oviedo. Además, es autor de numerosos libros, 16 libros individuales, 46 colectivos, 40 artículos especializados, 27 prólogos a libros, ha dirigido más de 22 tesis doctorales y numerosos trabajos de investigación en diversas universidades nacionales y extranjeras. Yo, profesor Durán, quería agradecerte la presencia aquí, si me permites que nos tuteemos. Y bueno, pues te dejo la palabra para que nos aclares un poquito este tema de la prescripción, las sentencias y dónde nos encontramos, porque realmente pues es un poco lioso. Muchas gracias por tu asistencia y tienes la palabra. Muchas gracias. Para mí es considerado un placer participar en estos encuentros digitales. Antes se decía que acaso el término de crédito revolving fuera inadecuado. Bueno, el organismo regulador lo llama revolvente, lo cual queda peor, vamos. Pero así como a esto a veces se llama webinars, yo prefiero llamarlos encuentros digitales. Encuentros digitales que no puedo dejar de alabar porque constituyen una oportunidad para la formación financiera. Muchas veces el mundo financiero es observado desde el punto de vista del cliente, del consumidor, como un mundo oscuro, lleno de trampas, de celadas, de situaciones confusas, sin que se aprecie que sin un sistema de financiación el mundo moderno sería inviable, tal y como lo entendemos. La sociedad de confort, como se ha dicho antes muy adecuadamente, pivota sobre una confianza en el mercado derivado de una cierta disposición monetaria al margen de lo que tengas ahorrado. Esto se llama el préstamo, esto se llama la financiación y, por tanto, hemos de ser muy escrupulosos en la defensa de este sector. Digo como sector, no digo entidades, digo sector, porque en ocasiones se toman medidas de micro, en un caso particular, que cuando trascienden al macro, al conjunto, lo que pueden establecer es un sistema en el que se retraiga enormemente la demanda o se encarezca la demanda. Y esto es algo que perjudica a todos, que implica a todos. Bien, decíamos que vamos a hablar sobre el crédito revolving porque precisamente las últimas sentencias afectan al crédito revolving. Como bien se ha dicho, una orden ministerial del año 2020 del Ministerio de Economía establecen unos criterios esenciales sobre el crédito revolving. Y ahí, en su introducción o en la panorámica que dibuja, deja claro, primero, que es un producto que la práctica se ha utilizado enormemente. Segundo, que ofrece amplia litigiosidad. Y lo hace citando sentencia del Tribunal Supremo que enseguida veremos. Y lo que hace esta orden ministerial es establece unos cauces de información necesarios para blanquear el panorama. Por tanto, a partir del 2021 deja completamente claro cuál es un panorama aceptable. Y, por supuesto, todos hemos de estar
totalmente conformes con este panorama. Esto no significa que antes fuera la ley de la selva, porque antes no era la ley de la selva. Sin embargo, la orden ministerial, tomando motivo de las sentencias del Tribunal Supremo, dice que hay un cierto peligro de que se creen deudores cautivos. El efecto bola de nieve, que es la permanencia, como se ha dicho antes muy bien, es una línea de crédito que permite disponibilidad constante. Esto puede tener dos dificultades: el sobreendeudamiento y también el crear deudores cautivos, la famosa efecto bola de nieve. Ahora, se están utilizando instrumentos modernos para evitar estos prejuicios y, por consiguiente, establecidos los canales de información necesarios, es un instrumento financiero muy adecuado a la sociedad moderna tal y como la tenemos planteada. Ya que la orden ministerial incide sobre las sentencias, cita dos que son esenciales. Primera, la sentencia del año 2015, en concreto de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo, que por primera vez establece la posibilidad de una usura especial para este tipo de créditos. Y luego cita otra del año 2020, en concreto de 4 de marzo del año 2020, en el que se confirma aquella. Es importante establecer estos principios porque si no, no tendremos claros cuáles son las pautas de nuestro análisis. En la sentencia del año 2015, insisto, de noviembre, 25 de noviembre del año 2015, por primera vez se acepta analizar desde la perspectiva de la usura este tipo de créditos. Téngase en cuenta que la usura es un instrumento jurídico con una ley especial del año 1908, que además tiene claramente un signo de sanción, porque se entiende que había que reprimir la usura. De hecho, se llama Ley de Represión de la Usura, también llamada Ley Azcárate. Esta ley está prevista para situaciones en las cuales exista un préstamo con un interés notablemente superior al normal del dinero, dice textualmente, y manifiestamente desproporcionado según las circunstancias del caso. Claro, el llenar de adverbios una frase lleva a que hay que valorar qué significa notablemente superior, interés normal también hay que saber qué es, y desproporcionado ni contarles quiero. Pero siempre se estableció que este criterio objetivo debía estar también matizado por un criterio subjetivo. En sujetos, entonces no existían consumidores como tal reconocidos, en sujetos que se ajustarán a una de estas tres posibles características: movidos por una situación angustiosa, por eso acudían a un sistema de financiación tan caro y abusivo, o bien muy inexpertos, y entonces no sabían dónde se metían, o tercero, dice textualmente la ley, con limitaciones en su capacidad mental, una cierta debilidad de ánimo, yo prefiero llamarlo en los actuales términos. El Tribunal Supremo, ejerciendo prácticamente de legislador, decide que vamos a aplicar una usura objetiva. Nos olvidamos del dato subjetivo. ¿Por qué se olvida del dato subjetivo? Porque hoy en día cualquiera de esos tres requisitos no son compatibles con la noción del consumidor medio que ha aceptado la Unión Europea. El TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establece que el consumidor medio tiene que ser un tipo, o es en la práctica un tipo normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Se acabó esa visión paternalista del consumidor, que era un sujeto proclive al engaño, que era un incauto que aparecía en el mercado y que iba a ser claramente objeto de fraude. Si nosotros nos atenemos a la práctica que cada uno de nosotros observamos, veremos que no somos un tipo de consumidor que necesite el amparo del Estado porque somos una panda de tipos incautos. No es así. Fíjense, cada vez que ustedes, cualquiera de los que está oyendo, compra, por ejemplo, por Internet, no se informa, no tiene canales de información, no prueba, no acude a fuentes precisas y abiertas. Hoy en día el consumo ha cambiado completamente y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece ese criterio consumidor. Claro, ¿qué tiene que ver esto con la víctima de la usura que o estaba angustiado o era inexperto o tenía debilidad mental? No tenía nada que ver. Por tanto, ¿qué hacen? Eliminan el elemento subjetivo. Aquí prácticamente el Tribunal Supremo lo que hace es funciona como legislador, pero es que el Supremo no puede hacer esto. Sin embargo, lo hizo. La primera cuestión que se planteó en el año 2015, que fue muy interesante,
fue el análisis del problema. ¿Desde qué perspectiva? Porque si bien el problema fue denunciado por usura, también permitía un tratamiento de derecho al consumo. Y entonces el ponente de la sentencia y la sala lo que hace es, habida cuenta de que el sujeto ha preferido la vía de la usura, tratémoslo como usura. Esto lo dejo apuntado porque él ha tenido, en el moderno desarrollo del problema, ha tenido una reviviscencia que veremos que es asombrosa. Por tanto, se establece este criterio de usura. La visión del año 2015 fue muy mala respecto al crédito revolving. Se establecía como principio esencial el efecto bola de nieve, se decía que los intereses eran muy altos, que el sujeto estaba muy poco informado y que además era completamente inaceptable, en el caso del año 2015, fue un interés del 24%. Y ahí aplicaba un criterio que era curioso para establecer si aquello era notablemente superior al interés normal. Normal, ¿qué entiende? Media. Establece la media entre el tipo superior y el tipo inferior y le salió una media pues más o menos un poquito más del 21%. Por tanto, el 24% quedaba fuera del marco. Pero esto no lo dice la ley de usura, como enseguida veremos. Llega el año 2020 y otra sentencia del Tribunal Supremo reafirma toda esta doctrina. Parecía que estaba claro que cualquier interés cercano al 24 sería usurario. ¿Qué ocurre? Que en el año 2022, fecha 4 de mayo, una sentencia, mismo ponente, misma sala, establece un tipo de interés medio del dinero distinto. Lo que dice es, con mucho sentido a mi juicio, que no hay que hacer un análisis estadístico entre lo superior, lo inferior y la media, sino que la ley de lo que habla es de otra cosa. Interés normal del dinero. ¿Quién marca el interés normal del dinero? El mercado, la práctica. Y por tanto acude a la práctica. Y en esa sentencia se dice que en la práctica está adverado que eran normales intereses del 24, 25 y hasta 26%. Fíjense ustedes, muy superior a lo que se declaró antes usurario. Y por tanto fallan que un interés cercano al 25 no es usurario. Y lo fallan con un desparpajo tal que ni siquiera condenan en costas, no era cuestión dudosa. Esto produjo un auténtico tsunami. ¿Por qué? Por un dato que es completamente esencial. A partir del año 2015 existió gran propaganda de bufetes de abogados en el cual prometían que iban a rescatar todo tipo de operaciones financieras. Porque, como habían dicho que todas eran usurarias, ellos se encargarían de llevarte un pleito, no tenías que pagar nada, luego se ajustarían los gastos, etc. Hubo una campaña de información tan negativa como la posible campaña de información perversa de las entidades financieras que quieren. Y en estos términos lo que existió fue una enorme información pública sobre esto. Veremos luego las consecuencias. Por tanto, en el 2022 se dice que es normal. Yo sé que el sector financiero lo que quería era sobre todo seguridad jurídica y por tanto reclamó que existieran unos márgenes aceptables y conocidos por todo el mundo. Y llega el Tribunal Supremo en el año 2023 y establece la siguiente doctrina. Hagamos cuál sea el interés normal del dinero. Pues hagamos el estadístico, superior e inferior, obtengamos la media y apliquemos un margen de 6 puntos más. En ese margen no sería usurario. Por tanto, ya teníamos una usura que, aunque liberara del componente subjetivo, a mi juicio, con grave error, en el componente objetivo había seguridad jurídica, que de eso se pretende, tener completa seguridad jurídica. La seguridad jurídica no afecta solo a los agentes activos en el mercado, sino también a los pasivos. Todos tenemos claros reglas del juego. Sin embargo, actualmente lo que se ha producido a partir de 2 sentencias de la misma fecha, 30 de enero de este propio año, 2025, es el análisis del fenómeno no desde la perspectiva de la usura, sino desde la perspectiva de la transparencia. La transparencia es un fenómeno esencial en el derecho del consumo. Es un fenómeno esencial que tiene además 2 componentes, un componente formal o externo y un componente material o interno. Una cláusula es transparente no solo cuando sea legible e inteligible formalmente, sino cuando además su manera de manifestación
llevan a que cualquier consumidor la pueda entender y comprender los riesgos económicos que asume. Este es un tema interesante porque generalmente se tiende a ver este conjunto de productos prácticamente desde una visión negativa, desde una visión de los riesgos en que puedes incurrir. Generalmente no se incide en las ventajas, no se incide en qué hechos positivos trae consigo de manera que en el mercado triunfa, en la práctica triunfa. Y esto también debía de plantearse, porque yo insisto que cualquier tipo de medida de micro, cuando acabe en macro, lo que hace es intervenir en el mercado. Y esto no es del todo muy positivo, porque el mercado sigue sus propias reglas. Esto de que el mercado sea siempre tramposo o sea inadecuado, en una sociedad como la nuestra, desde que la Constitución estableció que nuestro sistema económico es de mercado, o sea, abierto y de mercado, oiga, está en la Constitución, ha de ser observado también desde una perspectiva que es positiva. A todos nos ha ayudado esto a mayor desarrollo económico. Si nos planteamos España de hace 40 años con la actual, veremos que hemos tenido un salto fantástico. Por consiguiente, lo que hace falta es aprovechar las oportunidades y lo positivo y corregir lo negativo. Llega entonces, como iba diciendo, el control de transparencia. Y el control de transparencia, observado de una manera muy cruda, muy exigente, trae consigo que el Tribunal Supremo, en estas dos sentencias, de 30, son las sentencias 154 y 155 del año 2025, de 30 de enero, dice textualmente que, claro, el crédito revolving, mientras no implique una comparativa de efectos con cualquier otra alternativa, un estudio francamente sosegado y de fondo, no se puede garantizar que cualquier sujeto esté en condiciones de saber los riesgos que asume. Las ventajas, insisto, que ni se hablan. Consecuencia de todo esto, que no decide que no hay transparencia. Acá, a mí esto me interesa mucho. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo incide en algunos elementos. Dice que la publicidad a veces es un poco engañosa porque se habla de cliente preferente o porque se negociaban en lugares fuera de las entidades de crédito o por personal no del todo eficaz. Por cierto, a partir del 2020 esto no es así, pero vamos. Y entonces dan una cierta tacha de negatividad que trae consigo con que la decisión sea no es transparente. Bien, pero la falta de transparencia no significa de suyo abusividad. Ha de estar ligada con otros elementos. ¿Qué elementos aprovecha el Tribunal Supremo para decir que con la falta de transparencia hay abusividad? Pues su comercialización agresiva, fuera de los canales propicios y además con un sobreendeudamiento que puede ser negativo. Consecuencia de todo esto, declara que las cláusulas que analizó no eran transparentes y además eran abusivas. Por tanto, a la nulidad por usura se junta la nulidad por abusividad. Aquí me interesa que tengamos presentes cuáles son las cuestiones que hoy nos convocan. Si un crédito es claramente usurario, me parece estupendo que se decrete la usura. Me parece estupendo. Si un crédito además es abusivo, me parece estupendo que se declare la nulidad. Ahora bien, si una vez declarada la nulidad, se abre otro escenario, que es el siguiente. Es doctrina tanto del Tribunal Supremo y además ligado con el Código Civil, el artículo 1303 del Código Civil, que dice decretada o declarada la nulidad de un contrato, las partes deben de restituirse las prestaciones. Claramente era imprescriptible la acción de nulidad. Los clásicos decían que la acción de nulidad es imprescriptible porque hay un interés público en juego, que hay que depurar en el frondoso árbol del ordenamiento las ramas muertas, evidentemente. Me parece que eso es justo. Nadie ha dudado nunca que las acciones de nulidad radical no sean imprescriptibles. Pero la duda surgió acerca de si también es imprescriptible la acción de restitución de los efectos de un contrato declarado nulo por abusivo. Este es un dato esencial. En esto voy a ser sincero. A partir de los estudios emprendidos por el profesor Díez Picazo y el profesor de Castro, sobre todo, entendieron que las acciones son distintas, porque una acción de restitución solo obedece a un interés particular. Y el interés particular
a que responde es que un sujeto quiere recuperar el dinero indebidamente satisfecho. Pero el interés es particular. Por consiguiente, es prescriptible. El Tribunal Supremo Español, cuando planteó una cuestión previa al TJUE en el año 2021, dijo que ellos siempre entendieron que había diferencia entre estos dos tipos de acciones. Si somos sinceros, no fue así. Si fuéramos sinceros, no fue así. Pero sí que decididamente establece la diferencia entre estas dos acciones, clarísimas. La acción de nulidad imprescriptible y la de recuperación del dinero o de restitución, que es prescriptible. Ténganse en cuenta que la prescriptibilidad en el derecho español ha sido polémica, porque hasta el año 2015, en derecho común, eran 15 años de prescripción. Bueno, es inconcebible que una sociedad moderna, con un tráfico muy vivo y como muy en vigor, como muy acelerado, tener 15 años de prescripción para una obligación no tenía sentido. Y entonces en el año 2015 pasó de 15 a 5 años, es decir, a un tercio. Antes, en la legislación catalana, en el año 2002, se pasó a 10 años, que incluso a mí ya me parece un poquito excesivo. Por consiguiente, nos planteamos el problema de ¿qué hacemos si se pretende pedir restitución de fondos entregados a causa de una cláusula nula por abusiva o por usurario por un sujeto después del paso del transcurso de este tiempo? Claro, el problema es que hay que computar bien el tiempo. Una cosa es que se computen 15 años, 5 años o 10 años en sentido objetivo. Y otra cosa, en qué condiciones se pueden computar. Es decir, el problema del dies a quo. ¿Cómo se computa? En esto hace falta dos elementos que son evidentes. Hay una que es la teoría de la accionata, la acción nacida. Evidentemente, tú puedes pedir la restitución desde que pagaste. Esto es evidente. Pero hace falta un componente más. Pues efectivamente, el Tribunal, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha establecido que, claro, hace falta un elemento más. Y también lo dice la legislación española. Solo empieza el cómputo de los plazos desde que el sujeto pudo emprender las acciones. Y pudo emprender las acciones porque había nacido la posibilidad de hacerlo y era consciente de que podía hacerlo, porque si no, no podía emprender la acción. Y entonces tenemos un dato subjetivo, y es cuando un sujeto es consciente y, por tanto, puede emprender la acción. Ya he dicho que el Tribunal Supremo, aparte de la sección 15 de la Audiencia de Barcelona, estableció una consulta, una cuestión previa ante el TJUE, dando posibilidades sobre este extremo. Y dio 3 posibilidades. Dijo, bueno, hay una posibilidad que se rechaza según ellos. ¿Por qué? Porque entiende que no se ajusta a los principios del derecho europeo. Esto es muy importante. El análisis de los principios es esencial. El TJUE y el Tribunal Supremo Español ponen en juego 4 principios. Primer principio, el de seguridad jurídica. Según este principio, claro que se admite la prescripción, porque va contra la seguridad jurídica el tener obligaciones perpetuas en el conjunto del ordenamiento. No tiene ningún sentido. Por tanto, según la seguridad jurídica, claro que es prescriptible esta acción de restitución. Primer principio. Segundo principio, principio de competencia. ¿A quién corresponde fijar los plazos? A los ordenamientos de los miembros de la Unión, a los ordenamientos internos. La competencia es nacional. Tercer principio, principio de equivalencia, según el cual el TJUE exige que las soluciones, las medidas, los instrumentos que se acepten sean comunes a cualquier otro del mismo estilo en el ordenamiento nacional, lo cual es completamente esencial, como ahora enseguida veremos. Cuarto principio, principio de efectividad. Los plazos no tienen que ser tan cortos que impidan a un sujeto emprender la acción antes de que prescriba. Hay que tener en cuenta que el TJUE ha llegado a admitir que 4 años y hasta 3 son compatibles con el principio de efectividad. ¿Esto por qué lo digo? Porque el TJUE al final marcó una decisión sobre cómo habíamos de computar. Así como el Supremo dijo, primera medida, desde que se realizó cada pago parece agresivo. Segunda medida, desde que el sujeto fue consciente, parece adecuado. Tercera medida, desde que
se decreta la nulidad. Pero es que esto es hacerlo imprescriptible, porque como es imprescriptible la acción de nulidad, no corre la prescripción. Y a partir de ahí 5 años. Luego es imprescriptible más 5 años. No tiene ningún sentido. Bueno, pues el TJUE decidió lo siguiente, que salvo una prueba incontestable, cuidado, hay prueba, y se puede hacer prueba, una prueba incontestable de que el sujeto conoció o pudo conocer de la abusividad de la cláusula, salvo esto, inevitablemente es evidente que desde la declaración de nulidad puede computarse. No dice que siempre ha de computarse desde la declaración de nulidad, dice salvo prueba específica. Todo el mundo sabemos que desde que exista la sentencia que ha promovido un sujeto, el sujeto ya es consciente de que era abusivo, hombre, solo faltaba, si no, no hubiera emprendido tal acción. ¿Pero que pudo serlo antes? Por supuesto que pudo serlo antes. Fíjense, aquí hay un tema que es interesante. Bueno, yo voy a ir acabando porque quiero hacer solo una breve introducción, creo que me he extendido un poco. Aquí existe un tema muy interesante, porque en el año 2024 el TJUE fue cuando decidió esto, reafirmado en el año 2025. Entonces, claro, el Supremo se encontró con que una medida que rechazaba expresamente es la adoptada. Y por consiguiente, existe una sentencia, en concreto de marzo de este propio año, en el que el Tribunal Supremo se plantea: en un crédito revolving nulo por usura, ¿hay prescripción? Y dice, sí hay prescripción. ¿Y cómo se computa? Acá, esto es una cosa maravillosa. Como anteriormente había eliminado el elemento subjetivo en la declaración de la usura, ahora elimina el elemento subjetivo de conocimiento a la hora de la prescripción. Y dice, con cada pago, 5 años. Luego tenemos que, según cuál sea la causa de pedir, si es por transparencia, es imprescriptible más 5, y si es por usura, es prescriptible 5 años y según cada pago. Se ve que esto es una aporía insostenible. Creo, sin embargo, que hay vías de solución, y es más, yo arriesgaría que el futuro puede ser perfectamente que el Tribunal Supremo haga como hizo la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya sección 15 es todo un modelo en esta medida. ¿Qué hizo? En materia de cláusula de gastos y cláusula suelo, es decir, cláusulas abusivas y por tanto nulas, y tratando de prescripción, dijo lo siguiente: ¿desde cuándo un sujeto es consciente? Dice, la primera sentencia, que es la sentencia famosa de la cláusula suelo, es del año 2013. En ese momento no había conciencia. Bien. La segunda, del año 2015, que la confirma, ya empieza a haber conciencia. A partir de ahí existe una amplia campaña publicitaria de bufetes para conseguir clientes sobre esta materia. Empieza a haber más conciencia. Además, el gabinete de prensa del Tribunal Supremo incide en la cuestión. Empieza a haber más conciencia. Y llega en el fondo, al final dice, oiga, se crearon hasta una línea de tribunales específicos en la materia. ¿Cómo alguien no iba a conocer esto? Pues yo digo, el Tribunal Supremo posiblemente se fije en este conjunto de medidas, por cierto, dice que es a partir del año 2017, que en términos de derecho común ya incurrimos, porque estamos en el 25, en términos de derecho catalán no, porque sería 2027, con voto particular de alguien que dijo que, por supuesto, que ya estaba prescrito. ¿Qué creo? El Tribunal Supremo Español al final lo que hará es una medida de esa especie. Porque hay que tener en cuenta que a partir de 2015, y yo creo que en este punto las entidades tienen que tener un esfuerzo para hacer comprender a los tribunales que si no conocían había canales adecuados para conocer. A partir del año 2015 o 2016 es evidente a mi juicio que había conciencia suficiente para decretar que el sujeto sabía o podía conocer la abusividad de la cláusula para empezar el cómputo de la prescripción. Con esto, por el momento, lo dejo en espera de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Ramón. En tanto en cuanto yo les animo a que en el chat, en la herramienta que están utilizando, pueden dejar aquellas preguntas que quieran realizar al profesor Durán y mis compañeros me las irán pasando y las iremos leyendo. Pero en tanto en cuanto vayan llegando esas preguntas, yo sí quisiera hacerte dos preguntas. Una, lo has mencionado, el TJUE establece que el consumidor debe tener un periodo razonable para reclamar y corresponde al derecho nacional, al legislador nacional, establecer ese periodo de tiempo, el principio de efectividad, como muy bien has comentado. Pero la cuestión es, ¿cómo deja eso al 1961 del Código Civil a efectos prácticos? Hay un tema que es apasionante.
¿Por qué digo que es apasionante? Es el cómputo. El problema de la prescripción ya no es de plazos, sino es de cómputo de plazo. Porque si el cómputo se hace de una manera o de otra, el plazo da igual. Insisto, si se computa a partir de la sentencia de nulidad, como es imprescriptibilidad más 5 años. El TJUE se ha llegado a plantear un caso, que era un caso griego, en el cual la prescripción era de 3 años. Y se dijo que eso permitía al sujeto emprender la acción para la reclamación. Por tanto, entendía que se ajustaba a la efectividad. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo se puede tener una visión tan complaciente con un plazo breve y, a su vez, empezar el cómputo ad infinitum? No, es que es incoherente. Es decir, un plazo de 3 años es efectivo, pero es que no lo voy a empezar a contar hasta que haya una sentencia de nulidad previa. Pues que, claro, entonces es imprescriptibilidad más 3 años. Es esta incoherencia, pero también creo que no se ha analizado con la suficiente profundidad cuál es la doctrina del TJUE. El TJUE no ha dicho nunca que la única medida de cómputo sea a partir de la sentencia de nulidad. Ha dicho que si hay sentencia de nulidad, evidentemente computa, claro, todo el mundo lo sabemos. Pero a su vez dice que si hay prueba de que el sujeto conoció o pudo conocer, empieza el cómputo. Yo en este punto me gusta ser muy concreto. Miren ustedes, yo no conocía el crédito revolving y a partir de la sentencia del año 2015, yendo en el coche, poniendo noticias, oía constantes publicidades de bufetes de abogados en las que hablaban de esta cuestión. Claro, yo como hablan de esta cuestión, decía, restituiremos todo el dinero, etcétera. ¿Qué dice? Me enteré que era crédito revolving. Yo, que no tenía tarjeta revolving ninguna, tuve conocimiento, acceso a una información que era desde noticia del telediario, noticia en la prensa por campañas de publicidad de bufetes, noticias de la radio, porque claro, cómo quedaba bien la usura, por primera vez aplicábamos una ley tan interesante, etcétera. Oiga, si yo, que no soy un sujeto afectado, tenía esta serie de conocimiento, ¿cómo no va a tenerla otro cualquiera? El principio de efectividad trae consigo, sin ninguna duda, no solo un plazo que admite hasta 3 años, que incluso parece un poquito breve, pero, dato esencial, no hay que realizar un cómputo de tal naturaleza del dies a quo que lo haga imprescriptible, porque entonces, ¿para qué quiero yo hablar de prescriptibilidad cuando lo estoy negando de inicio? Y una cosa, conforme al principio de equivalencia, que también has comentado anteriormente, existen, o podrían, o parece que existen 2 plazos de prescripción, uno cuando es para materia de usura y otro cuando estemos hablando de materia de transparencia. Pero es que además se da el hecho de que muchos consumidores están yendo a los tribunales en ambas materias de forma conjunta, por usura y también por transparencia en un mismo proceso. ¿Cómo barajamos esto? Es una pregunta, creo que este es el núcleo de la cuestión. Efectivamente, el principio de equivalencia trae consigo que no se puede aplicar en el ordenamiento interno soluciones distintas por una misma causa razonable jurídica. Y esto lo dice el TJUE y el Tribunal Supremo Español lo dijo en su auto del año 2021 planteando la cuestión prejudicial. Claro, el principio de equivalencia trae consigo la coherencia del ordenamiento interno. La unidad del ordenamiento trae consigo una coherencia del ordenamiento. No es posible que se diga que si vas por usura tienes una prescripción de accionata, es decir, objetiva, 5 años desde cada pago, y que si vas por transparencia por el mismo negocio, prácticamente por la misma causa de nulidad, conste que se te empieza a aplicar a partir de la sentencia de nulidad, que sabemos que es imprescriptible. Esta es la gran aporía de la cuestión. Fíjense ustedes que el planteamiento muchas veces es petición principal, usura, subsidiaria, transparencia. Pues claro, es que te tienen atrapado con distinta solución jurídica. Por eso yo, sinceramente, pienso que así como hubo mucho revuelo con las primeras sentencias de usura, que veíamos como el 24% era usurario, o como el interés normal del dinero era meramente estadístico, se corrigió en el año 2023 en unos términos razonables, con seguridad jurídica,
también habrá términos razonables de seguridad jurídica que se apliquen a esto. ¿Y cómo se hará? Estableciendo un marco temporal adecuado de cuando un sujeto pudo conocer. Porque insisto que no faltan motivos. Y como dice el TJUE, que a partir de la sentencia de nulidad, sin ninguna duda, pero que antes conoció o debió conocer, se puede aplicar esta manera que ha tenido la Audiencia Provincial de Barcelona de establecer una secuencia temporal. Yo pienso que a partir de 2016 ya había, por la repercusión no solo de noticia, sino repercusión de los bufetes que tanto prometían en la materia, pienso yo que sí que existía un indicio muy fuerte. Y desde luego, a partir de 2017 podía entenderse. Pero lo que creo yo que nadie podrá negar es que el año 2020, en que se repite la misma doctrina, también podría ser una fecha, digamos, tipo. Claro, este es un tema que a mi juicio es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, no entiendo cómo se puede seguir manteniendo esa concepción del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, que todos lo tenemos asumido. Prácticamente estaremos tratando al consumidor con un paternalismo de un sujeto incauto y además proclive al engaño. Y esto simplemente es que no se ajusta a la realidad. Una cosa respecto a las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del TJUE, podemos declarar ya con rotundidad que una cosa es la acción para declarar la nulidad y otra cosa es la acción para reclamar la devolución o devolución de las prestaciones de dicha declaración. Son acciones distintas. Esta es una pregunta muy interesante en la cual yo diré, a ver, a mí a veces cuando trato estos temas me acuerdo de Quevedo. Y parafraseando a Quevedo diré que no sé si tengo razón, pero no me faltan razones. Efectivamente, en esta materia creo que hay muchísimas razones. Veamos. Ya dije que el Tribunal Supremo, cuando plantea la cuestión prejudicial, en su propio auto de pleno, dice, nosotros, Tribunal Supremo, siempre entendió que eran diferentes ambas acciones. Bueno, esto es un poco autocomplaciente. No era así, la verdad, seamos sinceros. Pero últimamente lo dejó clarísimo. ¿Por qué no era así? Porque el artículo 1303 del Código Civil dice que decretada la nulidad o declarada la nulidad, las partes se restituirán sus contraprestaciones. Por tanto, nulidad y restitución prácticamente van ligadas. Pero es que estamos hablando de un Código Civil del año 1889 y ahora estamos hablando de un panorama jurídico del siglo XXI. Oiga, que estamos en el primer cuarto del siglo XXI, estamos en el año 2025. Entonces, efectivamente, en las últimas sentencias, que fue a raíz del TJUE, claramente se establecían que las dos acciones son distintas. Antes he dicho que fue gracias a los estudios del profesor Díaz Picazo y del profesor de Castro, los dos civilistas señeros en la doctrina, en la cual entendían que efectivamente es que son dos acciones, primero, distintas en los fines que buscan y segundo, con intereses distintos. El primero es de interés público porque mutila del ordenamiento las ramas muertas, como decía la propia jurisprudencia, en esos términos tan expresivos, y el segundo, en cambio, busca que un sujeto pueda reclamar o pueda reclamar lo indebidamente pagado. Por cierto, hay un tema interesante que antes solo he anunciado, porque a lo mejor puedo explicarlo un poquito más. La usura es una ley claramente represiva y, por tanto, sancionadora. Cuando se le quita el elemento subjetivo pierde un poco sentido esto, pero su eficacia tiene que ver con el artículo 3 de la ley de 1908 de represión de la usura, que establece como sanción específica que el prestatario solo tenga que devolver el capital de lo recibido. Claro, esto plantea, según el Tribunal Supremo, una coyuntura que es una coyuntura muy ilustrativa. ¿Qué ocurre si el prestamista te exige que le pagues los intereses? Pues que puede oponerse en cualquier momento. Ahora, si eres tú el que reclama lo indebidamente satisfecho por intereses, eso es prescriptible. Y prescriptible 5 años con cada pago. Este es el dato que es esencial. Y esto es un tema francamente interesante. Una pregunta quería hacerte también respecto a las sentencias que has mencionado del 2025 del Tribunal Supremo.
y donde se analizan contratos de 2018 y 2014. Y, sin embargo, la fundamentación jurídica que utiliza el Tribunal Supremo es sobre la orden de transparencia del 20, que además entra en vigor en el 21. Y la pregunta es cómo a contratos que estaban hechos según la transparencia material exigida por la legislación en el momento que se hacen esos contratos, puede aplicarse una retroactividad de una norma a esos contratos que en su momento cumplían. Porque yo siempre lo he comentado, es que cualquier departamento jurídico de cualquier entidad de crédito, cuando afronta la realización de un producto financiero y, por lo tanto, de la contratación con su cliente, al redactar el contrato, yo puedo asegurar que ese departamento cumple con la normativa vigente en ese momento, entre otras cosas, porque nuestro supervisor, el Banco de España, está muy pendiente con que hagamos las cosas bien hechas en ese momento. Esto de la aplicación retroactiva de una normativa vigente a contratos anteriores, lo que crea es una gran inseguridad jurídica y, en mi opinión, incluso va contra el ordenamiento jurídico español. Bueno, esta es una cuestión de muy alto interés y conviene que reparemos un poco en él. Veamos. Primero, una orden ministerial del estilo de regulador, el problema que nos enfrentamos aquí es que, así como en materia de usura, el Tribunal Supremo a veces parecía que era el legislador eliminando el elemento subjetivo, es que en materia de transparencia parece que es el controlador, es decir, es el regulador del sistema, diciendo que es aceptable y que no. Bien, veamos. Antes lo he dicho, si alguno de estos contratos es abusivo por falta de transparencia o es usurario, que se decrete nulidad me parece del todo coherente y además como una exigencia del ordenamiento. Me parece estupendo. Por eso estamos tratando de otro tema distinto, que es la acción de restitución. ¿Y cuál es la prescripción? Veamos. Se dice, claro, aplicar retroactivamente exigencias del año 2020, que luego fueron 2021, a contratos anteriores parece un poco injusto. Sin embargo, téngase en cuenta, primero, que no es una norma jurídica en sentido estricto, sino que es una disposición, más que norma jurídica establecida por el Parlamento. Segundo, que es la acción propia del regulador. Tercero, que es un dato muy interesante. En la orden ministerial del 2020 lo que está previamente es el análisis previo, analizando por qué ha habido alta litigiosidad. Es lo que antes decía yo, que a veces una medida correctora de micro, cuando se convierte en macro, lo que hace es distorsionar el mercado. Y esta es la gran dificultad. Pero, insisto, claro que esos contratos en su día fueron hechos con arreglo al panorama jurídico por entonces vigente. Lo que ocurre es que el regulador a posteriori dice que no era suficiente, que producía efecto bola de nieve, que producía sobreendeudamiento, que producía cliente cautivo y que debía de corregirse. En otros términos, creo que hay una cuestión aquí importante que es de bien común. El bien común no es la suma de bienes individuales, de bienes de cada particular. Tiene también intangibles. Y en los intangibles está la seguridad jurídica. La seguridad jurídica trae consigo que si un producto no se ajustaba del todo, aunque en su momento fuera con arreglo a lo previsto, al panorama actual, pues a lo mejor tiene que ser corregido. Pero también hay una cosa de seguridad jurídica. No en cualquier momento cualquiera podrá reclamarlo todo porque entonces hundimos el sistema de seguridad. Ahora, antes de la orden ministerial del 2020, esto no era la ley de la selva. Esto que se sepa. Una cosa que también quería preguntarte y que veo que ya están llegando preguntas de las personas que nos siguen por internet es referente a, bueno, pues lo que has comentado antes, ¿no? La prueba de cómo podía un consumidor perspicaz, debidamente informado, conocer sobre la existencia de poder reclamar en estos casos por bien usura o por bien por transparencia. Porque el TJUE establecía en una sentencia que tendrá que ser la entidad la que demuestre que el consumidor concreto sabía, pero luego en otra sentencia posterior, también de este mismo año,
establece que con carácter general los consumidores habrán conocido, hay que ligar esas dos cuestiones y yo a partir de esto te voy a leer en concreto la pregunta que nos llega desde el público. Y dice así: entiendo que la prueba de que el consumidor conocía la nulidad de la cláusula le corresponde a la entidad bancaria y que tenía que ir en relación al consumidor concreto, no un conocimiento general como pueda ser la publicidad de despachos de abogados. Es más, hasta ahora se siguen dictando sentencias que condenan a los bancos a pagar los gastos derivados de la constitución de una hipoteca, pese a que esa publicidad general, que no particular, es de hace más de 5 años, el plazo de prescripción. Por lo tanto, debería ser el banco quien probase de forma concreta este hecho. Esta pregunta me encanta. Hay que aclarar los términos. Por bancos, digamos entidades financieras. Sí. Esto es muy importante. Porque esto, si no, a veces parece que planteamos el sistema como una especie de polémica, de dilema entre buenos, el consumidor, y malos, las entidades bancarias. No. Son bancos, son entidades financieras, incluso particulares, que ahora no viene al caso. Pero bien. Y dos, lejos de mí que la gente pueda tener impresión negativa respecto a despachos de abogados. En absoluto. La abogacía cumple un papel absolutamente esencial en la defensa de los individuos. O sea, son insustituibles, son la joya del sistema. Yo lo que he dicho eran ciertos despachos de abogados, que además aprovechaban una publicidad, digo, esto lo dice la orden ministerial, lo dice el Tribunal Supremo y de todo el mundo, un poquito agresiva, solo eso. Bien, entonces, hay un tema que a mí me interesa de esta pregunta. Por supuesto que debe ser la entidad financiera quien lo pruebe, porque el TJUE lo ha dicho específicamente. Salvo prueba en contrario, desde luego, desde que se decreta la nulidad, existe la posible cómputo de prescripción. Claro que tiene que haber prueba. El problema es que los tribunales tienen que atender a datos para estas pruebas. Y la prueba, en ocasiones, creo que están haciendo esfuerzos tremendos, es cuál fue el grado de conocimiento público de la circunstancia. Ha dicho muy bien en la pregunta que se refería a contratos de crédito hipotecario, porque los dos grandes problemas hasta el momento, que se aplicaban también a revolving, porque tenían que ver con consumo, eran cláusulas gastos y cláusula suelo. Pero daba igual, porque el problema es el mismo. ¿Es prescriptible la acción de reclamación de cantidad, de restitución de cantidad derivada de un contrato o una cláusula nula por abusiva? Sea gastos, sea suelo, sea revolving, pues sí que es prescriptible según los actuales términos del problema. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta que llega de las personas que nos están siguiendo y que dice: buenas tardes, mi pregunta es, a día de hoy, 10 años después del boom de la sentencia de 2015 y el caso de las cláusulas suelo, ¿también se ha de considerar un hecho ampliamente conocido la abusividad de dichas cláusulas? Entiendo que ha pasado tiempo suficiente para suponer que el consumidor medio no conoce estos hechos. No sé si... deja la pregunta, porque creo que a lo mejor tiene un defecto de redacción y lo que quiere preguntar, entiendo que ha pasado tiempo suficiente para suponer que el consumidor medio conoce estos hechos. Es posiblemente que a lo mejor se le ha colado el no. Veamos. Es evidente que el boom es conocido por todo el mundo. Todo el mundo conoció. Se aplica por primera vez la usura a este tipo de contratos, porque muchas veces la gente lo reclamaba y con toda la razón del mundo. Oiga, pregunte en la calle a cualquiera por cláusula gastos o cláusula suelo y enseguida dirán, uy, lío era un abuso de las entidades financieras en los contratos. Bueno, es que esto es vox populi, o sea, es absolutamente vox populi. Por eso yo sí que creo que tenía el suficiente conocimiento para reclamar y, por tanto, que debió haber reclamado. Oiga, con 5 años. Voy a explicarlo de otra manera. Mire, en la cuestión prejudicial que plantea el Tribunal Supremo en el año 2021, se trataba de una cláusula gastos en un contrato de crédito hipotecario cuya restitución es pedida 18 años después de ese contrato. Es decir, que si ese matrimonio, pues ahora un matrimonio que compró una vivienda, hubieran comprado la vivienda porque la mujer estaba embarazada, oiga, cuando piden los gastos, el niño era mayor de edad. Ya se ve que es que cuando llevamos esto a los términos concretos, se ve que
que es súper llamativo. Por eso digo, no podemos tomar al consumidor como un tipo incauto, como un tipo que no tiene ni idea, porque no es así. Y lo que no es así atenta contra la justicia, aparte de un análisis correcto económico de las circunstancias. Una pregunta que me gustaría hacerte, si es posible, y yo creo que tenemos todavía tiempo, es que actualmente se están incluso produciendo reclamaciones contra entidades a contratos anteriores a entrada en vigor de la orden que hemos comentado, y que, sin embargo, las entidades están cumpliendo ya con toda la información que esta orden estableció a partir de 2021, de informes constantes al cliente, sobre, bueno, pues cómo funciona el contrato, los ejemplos, el que puede tener un riesgo, todo lo que exige la normativa y que el Tribunal Supremo ha aplicado para valorar los contratos que decíamos. Podemos considerar que estos contratos, aunque fueran antiguos, donde las entidades ya están cumpliendo con toda esta información que se le está dando al cliente, podemos considerar que podría existir reclamación sobre esos contratos cuando la entidad ya cumple hoy en día, con toda la información que, ojo, el Tribunal Supremo ha pedido y ha exigido que se cumplan en los contratos para la validez del conocimiento del cliente. Esto es interesante desde esta perspectiva. La gente es libre de reclamar, ¿eh? O sea, aquí en absoluto a nadie se le está, es libre de reclamar. Otra cosa es si en términos jurídicos es aceptable. Son cuestiones distintas. Por lo tanto, ¿puedo reclamar? Sí, otra cosa. ¿Debería darse la razón? Esta es la gran duda. Veamos. El Tribunal Supremo, así como no podía hacer de legislador en la ley de usura, no puede hacer de organismo regulador en transparencia. Si se cumple con la orden ministerial 2021, es que no tiene ningún sentido que se exija más de lo que exige el organismo regulador. ¿Por qué? Porque jurídicamente es el que cumple con este cometido. Lo que no se puede decir es constantemente necesitamos regular un sector, necesitamos regular un mercado, necesitamos la presencia del Estado que garantice los derechos y cuando se cumple, desoírlo. Esto no es coherente. Además, es que esto, no siendo coherente, es económicamente distorsionador y además de económicamente distorsionador, supone una injusticia palmaria. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Veo una que nos pasan, que es la sentencia del Tribunal del TJUE de 4 del 7 del 24. Admite la posibilidad de realizar un control de transparencia en una acción colectiva, incluso aunque los contratos sean distintos y de diferentes entidades. En este caso, se toma como referencia el conocimiento abstracto del consumidor para valorar la comprensión de diferentes contratos, incluso de diferentes entidades. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la sentencia del Pleno del 14 del 6 del 2024, para determinar el dies a quo de prescripción se exige acreditar un conocimiento preciso y específico del consumidor afectado cuando ya existen pruebas sobradas del conocimiento colectivo de la posibilidad de reclamar con posibilidades de éxito. No, la pregunta dice así, ¿no resulta poco lógico este diferente tratamiento? Esto me interesa porque incide en una de las cuestiones que aquí se ha tratado, que es el concepto de consumidor medio. La primera vez que el ordenamiento jurídico europeo trata al consumidor medio como normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, es en una directiva del año 2005 sobre competencia desleal. En esa jurisprudencia, directiva, cita jurisprudencia del TJUE desde el año 1998 en que se establecía este mecanismo. Fíjense que el TJUE se llegó a plantear que pasara aquí algo parecido a lo del fenómeno de sondeos estadísticos, en el que se habla de una... a ver, este es hombres de clase media, media alta, media baja, se habla del consumidor medio alto, medio bajo de conocimiento. Al final se llegó a esta fórmula que está llena de adverbios, efectivamente, pero que es una fórmula eficaz desde la perspectiva de los principios. Claro, ocurre que en el año 2024 el TJUE tiene que analizar dos problemas. ¿Aplicamos la doctrina del consumidor medio cuando la acción es colectiva? ¿O cuando la acción es de distintas entidades? ¿O cuando la acción está dirigida a un producto cuyo sector, nicho de mercado, está muy reducido? En ese nicho de mercado también hemos de aplicar qué hace el TJUE, como no podía ser de otra manera. Oiga, es que no tenemos otra fórmula. Y por tanto dice, esto sí que se puede aplicar.
Pero se plantea un segundo problema. Oiga, este consumidor que es normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, ¿puede variar a lo largo del tiempo? ¿Qué pasa con productos cuya permanencia en el mercado es amplia y larga? Pues que evidentemente, dice el TJUE, es que el consumidor de hoy no es el de ayer y a lo mejor no es el de mañana. Es decir, el consumidor es perspicaz, está informado y está atento. Luego puede cambiar en su percepción, lo cual es interesantísimo a efectos del dies a quo y su conciencia de que era abusivo o no el clausulado, ¿no? Claro que es así. Dice con mucha razón la pregunta que, hombre, el Tribunal Supremo exige que el sujeto en particular sepa. Ya, pero es que el sujeto en particular sabe si hay una prueba un poquito global acerca de si sabía o debió saber. El debió saber tiene que ver con el consumidor medio. Es decir, si había elementos suficientes de conocimiento para que una persona diligentemente hubiera debido conocer. Ese es el consumidor medio. Luego, no solo que el concreto sepa, sino que el concreto esté en un conjunto de parámetros sociales, económicos, de vida moderna, en la que al menos debió conocer. Con deber conocer es suficiente. Muy bien, pues vamos a dar paso a la última pregunta que nos llega desde el público y dice así. Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por darnos una charla tan enriquecedora sobre esta materia de imperiosa actualidad. Quería realizar una pregunta sobre la prescripción en materia de usura y el criterio subjetivo que ha establecido el Tribunal Supremo de 5 años desde el pago de las cantidades. Al igual que en materia de abusividad, se establece por el TJUE el dies a quo en el momento en el que conoció o pudo conocer. ¿Cómo encaja este criterio? Esta pregunta es muy oportuna porque es que da en el núcleo de la cuestión. Veamos, el criterio no es subjetivo del Supremo, es objetivo cuando dice 5 años cada pago y no me interesa si conoció, si debió conocer, no, 5 años cada pago. Si antes he dicho que no me interesan las características subjetivas para el establecimiento de la usura cuando está en la ley, artículo primero de la ley, no importa ya si estaba en situación angustiosa, si tenía inexperiencia invencible o que tenía debilidad mental, tampoco me va a interesar si conoció o pudo conocer para el establecimiento de que prescribe cada 5 años con cada pago. Este es un criterio completamente coherente. No sé si justo del todo, pero coherente. Si elimino el elemento subjetivo a la hora de establecer la usura, el elemento subjetivo también es eliminado a la prescripción. Pero dice con mucho sentido la pregunta, claro, ¿cómo encaja este criterio? No, no encaja, ni puede encajar. ¿Cómo va a encajar? Si la pregunta es, ¿cómo va a encajar? Ya, yo creo que sin ninguna duda el Tribunal Supremo va a tener que establecer criterios cronológicos, como hizo la Audiencia Provincial en sección 15 de Barcelona, para ver si razonablemente, con elementos objetivos y sometidos a la prueba general del consumidor medio, había elementos de conocimiento que, si bien no puedan en el caso concreto del sujeto particular manifestarse, sí que en el entorno la exigencia de una conducta razonable, una conducta diligente, llevarían clarísimamente a apreciar que pudo conocer. Por eso dice el TJUE, que a veces no se lee bien, ¿conoció o debió conocer? Es exactamente el criterio que emplea el Tribunal Supremo Español a la hora de calibrar la buena fe. En el caso de la buena fe dice, ¿conoció o debió conocer? Pues aquí se dice, conoció o debió conocer la circunstancia evidente de que era abusiva esa cláusula y, por tanto, podía emprender la acción. Muy bien, pues hasta aquí el encuentro digital que mantenemos hoy. Gracias también a Aranzadi y la Ley. Y, por supuesto, muchísimas gracias al profesor Durán por estar con nosotros hoy. Yo creo que ha sido muy esclarecedor. Espero que todos ustedes, porque para mí se ha estado muy claro todo lo que ha comentado y nos ha aportado luz sobre estos temas y que además, como acaba de decir el profesor Durán, esperemos que a lo largo de corto plazo, pues el Tribunal Supremo pueda aclarar definitivamente estas cuestiones que hemos debatido en el día de hoy. Por mi parte, nada más, agradecer de nuevo al profesor Durán y a Aranzadi y la Ley el haber estado hoy con nosotros, el poder haber llevado a cabo este encuentro digital. Espero que les haya sido interesante y les emplazo para el próximo, que debidamente comunicaremos en los próximos meses. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y hasta la próxima.